Bienvenidos. Nuestra presentación corresponde al número de Nusselt. Los integrantes del grupo son Karen Bolaños, Juanita Martínez, Joan Guerrero y Daniel Ramírez. Primero vamos a hacer una breve contextualización. Su nombre verdadero era Ernst Graf Wilhelm Nobel y aunque después de poco tiempo se conoció más como Wilhelm Nusselt. Era de Nuremberg, nació el 25 de noviembre de 1882 y murió en Múnich el 1 de septiembre de 1957. Fue un ingeniero alemán. Estudió ingeniería mecánica en la Universidad Técnica de Múnich. Durante su periodo de enseñanza, desarrolló el análisis dimensional de la transferencia de calor sin conocimiento del teorema de Pick-Buckingham o el trabajo en fluidos de Lord Rayleigh. Al hacerlo, abrió el camino de la formulación moderna de los fenómenos convectivos. En honor a su trabajo se llama así al número de Nusselt usado en este campo de la transferencia de calor. ¿Qué es el número de Nusselt? El número de Nusselt está estrechamente relacionado con el número de Peclet, y ambos números se usan para describir la relación de la energía térmica que se convence al fluido con respecto a la energía térmica conducida dentro del fluido. Es igual al gradiente de temperatura dimensional en la superficie y proporciona una medida de la transferencia de calor por convección que ocurre en la superficie. En los estudios sobre convección es práctica común quitar las dimensiones a las ecuaciones que rigen y combinan las variables, las cuales se agrupan en números adimensionales con el fin de reducir el número de variables totales. También es práctica común quitar las dimensiones del coeficiente de transferencia de calor con el número de Nusselt, que se define como el número de Nusselt sería igual a el coeficiente de transferencia de calor H por la longitud característica sobre la conductividad térmica del fluido, que es K. La ecuación anterior define el número de Nusselt, representa la mejora de la transferencia de calor a través de una capa de fluido como resultado de la convección en relación con la conducción a través de la misma capa de fluido. Un número de Nusselt igual a 1 para una capa de fluido representa la transferencia de calor a través de la capa por conducción pura, es decir, que cuanto mayor sea el número de Nusselt, más efectiva será la convección. El número de Nusselt es para representar la mejora de la transferencia de calor a través de una capa de un fluido. Un ejemplo claro es un ciclo de refrigeración, donde tenemos un fluido que en este caso es el refrigerante, que viaja por todas las tuberías del circuito. Por su composición química le permite absorber el calor de un espacio determinado y liberarlo en otro. Tenemos un compresor que sus funciones principales son absorber el refrigerante a baja presión y a baja temperatura y comprimir el refrigerante a alta presión y alta temperatura. El compresor succiona el refrigerante de forma gaseosa y lo comprime en alta presión y alta temperatura y después lo envía al condensador. Luego del condensador pasa un filtro que retiene todo tipo de impurezas y luego este proceso lo envía a la válvula de expansión. Ella se encarga de controlar la dosis del refrigerante, que éste entra al evaporador. Cuando dicho gas o dicho fluido entra al evaporador, donde hay baja presión, este se expande y se convierte en vapor. Cuando se convierte en vapor es cuando absorbe el calor y enfría totalmente la parte del evaporador, que en este caso sería el congelador o la nevera. Este proceso se repite una y otra vez hasta que se completa la temperatura estimada. Ejemplo, en un calentador eléctrico de agua con una conductividad térmica de
0.61 watts por metro por Kelvin, se usa la convección natural para transferir hacia el agua el calor de este calentador de resistencia de 110 voltios, de 1 centímetro de diámetro por 0.65 metros de largo. En el transcurso de la operación, la temperatura superficial de este calentador es de 120 grados Celsius, en tanto que la del agua es de 35 grados Celsius y el número de Nusselt es 6. Si se considera solo la superficie lateral del calentador, determine la corriente en amperios que pasa por el elemento eléctrico de calentamiento. Ahora recompilamos los datos. Número de Nusselt 6, conductividad térmica 0.1 watts por metro por Kelvin, diámetro en metros 0.01, longitud 0.65, temperatura del agua de 120 grados Celsius equivalentes a 393.15 Kelvin. Temperatura superficial del calentador de 35 grados Celsius equivalentes a 308.15 Kelvin y resistencia del calentador de 120 voltios. Procedemos a la solución del problema. Como primera instancia es necesario determinar el coeficiente de conducción y esto es posible gracias a la fórmula para determinar el número de Nusselt. Dentro de esta fórmula, que es igual a la del producto del coeficiente de conducción por el diámetro dividido entre la conductividad térmica, basta con realizar un simple despeje para poder determinar H, que es nuestro coeficiente de conducción, puesto que conocemos el número de conductividad térmica, y el diámetro, que es el diámetro del calentador eléctrico, obteniendo como resultado 366 watts sobre metro cuadrado por grados Kelvin. Como segundo paso, se procede a realizar la sustitución correspondiente en la ecuación de la ley de enfriamiento de Newton, que es igual a H, que es igual al coeficiente de conducción por el área que nos ha proporcionado el problema, que es igual a pi por el diámetro por el largo por la dimensión de temperaturas entre el calor y el agua que corresponde al problema. Como resultado obtenimos 635,27 watts. Por último, procedimos a realizar el siguiente cuestionamiento. ¿Cómo es posible la relación entre los watts y los voltios para que de esta manera podamos obtener la intensidad de la corriente, que es nuestro problema central? Y esto es posible gracias a la potencia eléctrica. La potencia eléctrica, que su unidad de medida son los watts, es igual al voltaje por la intensidad de la corriente. Y como la intensidad de la corriente es lo que queremos hallar, simplemente procedemos a realizar una sustitución entre los watts obtenidos, que es el calor transferido por parte del calentador hacia el agua, y el voltaje capaz de resistir, que es igual a 110 voltios, obteniendo como resultado final 5,78 amperes de la intensidad de la corriente.